Nuestra primera charla de hoy se titula Sintiendo de Heavy Metal. A modelar esa manita. La va a impartir la doctora América Vázquez Olmos. Ella se encuentra adscrita al grupo de sistemas híbridos y nanoespectroscopía. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Química de aquí de la universidad y cuenta con doctorado en ciencias químicas con especialidad en química inorgánica. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, en el grupo de magnetismo molecular, y en la Universidad de Szeged, en Hungría, en el grupo de química coloidal y materiales nanoestructurados. Actualmente es miembro de la red de nanociencias y nanotecnología, que pertenece al programa de redes temáticas del CONACYT. Fue merecedora de la distinción Sor Juana Inés de la Cruz en 2017 y cuenta con nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigación. Recibimos a la doctora. ¿Sí? Ok, muchas gracias, buenos días. Qué bueno que nos visitan. No sé si se ve bien la diapositiva, si no, por favor, alguien puede apagar la luz. Sí, gracias. Pues como ven, titulé esta charla Sintiendo de Heavy Metals porque me dedico a trabajar con estos metales. Solamente gracias, para que recuerden, en la corteza terrestre los elementos más abundantes son metálicos, así como en la tabla periódica. De hecho, solamente 25 elementos son no metálicos y el resto son metales. Ustedes recordarán, pues tenemos los alcalinos, alcalinoterros, transicionales, posttransicionales y las sierras raras, compuestas por los lantánidos y los actínidos. Las características de los metales, todos ustedes las conocen, pues son buenos conductores de calor y de electricidad. Por ejemplo, el cobre, después de la plata, es el mejor conductor. Son dúctiles, es decir, podemos hacer cables, podemos hacer alambres, son maleables, podemos hacer láminas, conducen, ya habíamos dicho, la electricidad, reflejan la luz, por eso tienen ese brillo característico, y algunos de ellos son atraídos por los imanes, es decir, son ferromagnéticos, como es el caso del hierro, el cobalto y el níquel. ¿Le picas, por favor, Nora? Y pues, si no lo saben, este año, 2019, es el año internacional, no el anterior, por favor, de la tabla periódica. Estamos cumpliendo 150 años de que Dmitri Mendeleev hizo su primera versión en 1829. Ahora sí, por favor, la siguiente. Ok, entonces, pues, ¿quiénes son los heavy metals? Es difícil dar una definición porque si ustedes buscan en la literatura van a encontrar diferentes acepciones. Por ejemplo, un metal pesado es un elemento químico que está entre el cobre, que tiene el número atómico de 63, el peso atómico de 63, y el mercurio con un peso de 200. También se dice que los metales pesados son metales que tienen densidades entre 4 a 7 gramos por centímetro cúbico, o que son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor a la del agua. También se dice que cualquier elemento químico metálico que tenga una densidad alta y sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas es un metal pesado. En esta plática lo que yo quiero es reivindicar un poco a los metales pesados, porque en general cuando ustedes escuchan este término lo asocian con contaminación, pero no siempre es así. Entonces, bueno, decíamos, estos metales incluyen tanto a los transicionales como a los semimetales, lantánidos y actínidos, y sí, en efecto, hay metales que son más tóxicos, que nosotros relacionamos más con esa toxicidad, como es el mercurio, el talio o el plomo. En general, todos estos causan daños a nivel del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Como les decía, no todos los metales, metales pesados, son tóxicos. De hecho, algunos de ellos son necesarios para el buen funcionamiento de los seres humanos. Me voy a centrar en este caso en una parte de los metales de la primera serie de transición, como son justo los que ven aquí: vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Lo que estoy poniendo con letras naranjas, que ojalá lo alcanzaran a ver, seguramente no, es la configuración de lo que nosotros llamamos metal cerovalente, es decir, cuando están en su forma metálica. Pero estos elementos
se oxidan fácilmente, es decir, pierden los electrones de sus últimas capas. Eso es muy importante porque es lo que confiere la reactividad, la absorción en los seres humanos y de ahí el beneficio o la toxicidad que puedan presentar. Si se dan cuenta, por ejemplo, el vanadio tiene 4 estados de oxidación, va desde -2 a +5, y dependiendo del estado de oxidación con el que esté trabajando o con el que lo estemos asimilando, les decía, puede ser tóxico o no. Un caso concreto es el hierro ustedes lo relacionan fácilmente, por ejemplo, con la hemoglobina, que más adelante vamos a ver cuál es su estructura. Pues el hierro, además, les decía, es un metal ferromagnético. Entonces, todos estos metales son muy importantes para los seres humanos y, por favor, así, aplíquense. Pero cuando se oxidan, cambian drásticamente. Ustedes vean que este brillo metálico tan bonito que presentaban y esas propiedades dúctiles, maleables y de conducción de electricidad se pueden ver modificadas drásticamente cuando se oxidan. De hecho, los que no son magnéticos se pueden volver magnéticos, los que conducían electricidad adecuadamente en solución pueden no hacerlo, etc. Entonces, los transicionales además tienen una característica que es muy bonita, justamente porque forman soluciones coloridas y sus sales también son coloridas. ¿A qué se debe eso? A la absorción en la que en la zona del espectro electromagnético en la que absorben. Es decir, absorben en la zona del visible, lo que hace que nosotros podamos percibir un color en estas formas oxidadas de los metales. La siguiente, por favor. ¿Y dónde los encontramos? Pues como que en general uno piensa en los metales, en pintura, los podemos encontrar en aire contaminado de las fábricas, etcétera, pero también los encontramos en los alimentos. Aquí pongo un ejemplo particular de el cobre. ¿Dónde podemos encontrar cobre? Por ejemplo, en el chocolate, en las nueces. El aguacate tiene una buena cantidad de cobre, muchas legumbres, en mariscos, etcétera. Al igual que otros metales. En general, en los alimentos encontramos una buena cantidad de metales, aclaro, como cationes, oxidados, no como metales cerovalentes. Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, se recomienda un consumo diario de 1.5 a 3 miligramos para adultos. Sin embargo, hay que considerar que hay algunas sustancias que disminuyen su absorción, como puede ser la leche, algunos azúcares y otros minerales, como es el zinc. En la siguiente, por favor. Aquí hago un breve resumen de cómo actúan estos microelementos, que se conocen como microelementos, que son aquellos elementos químicos que se encuentran en pequeñas cantidades en los seres vivos y son indispensables para el desarrollo normal del metabolismo. Si ustedes se dan cuenta, en particular el zinc y el hierro son los que se necesitan consumir en mayores cantidades. De hecho, se recomienda un consumo diario de 10 a 15 miligramos en el caso de zinc y de 10 a 15 miligramos en el caso de hierro, siguiendo manganeso y cobre. ¿Para qué nos sirven? El zinc ayuda al crecimiento y desarrollo, a una buena cicatrización. Actúa a nivel del sistema inmune, en el sentido del gusto. Es un cofactor de enzimas antioxidantes, al igual que el manganeso. El cobre, que es una estrella de los metales, es un cofactor de enzimas, funciona a nivel del sistema nervioso central, mantiene la estructura ósea y también participa en la síntesis de hemoglobina. En el caso del cromo y del cobalto, actúan en cofactores de enzimas que están implicadas en el metabolismo de la insulina. Pero aquí debo decir que el cobalto es el único elemento que no puede entrar solito al organismo, tiene que entrar como vitamina B, lo que ustedes han escuchado como cobalamina o cianocobalamina, es la única manera sana y adecuada en la que podemos absorber cobalto. Por otro lado está el hierro, que también es un cofactor de enzimas y por supuesto constituye la hemoglobina y la mioglobina, que está involucrada en los músculos. Y el níquel y el vanadio, si ustedes se dan cuenta, no están dentro de estas capsulitas porque son microelementos que se empiezan a estudiar, pero ya se ha visto que, por ejemplo, en el caso del níquel, se favorece la absorción, ayuda a la absorción del hierro y también participa en la producción de hormonas como la adrenalina.
y el vanadio reduce la tasa plasmática de los fosfolípidos. Entonces se dan cuenta que realmente necesitamos una buena cantidad de microelementos para tener un buen funcionamiento. En la siguiente, por favor. Pero ¿cómo es que estos microelementos funcionan en el organismo? ¿Por qué los podemos absorber? Y aquí vamos a regresar a los metales. Los metales forman metaloproteínas, es decir, se unen a las proteínas. ¿Cómo se unen? Vamos a ver ahorita. ¿Qué características tienen estas? Bueno, pues contienen un ion metálico, ya dijimos, actúan como enzimas, proteínas de transporte, de almacenamiento y en la transducción de señales. El metal suele estar coordinado por átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre, y estos los proporcionan los aminoácidos que posteriormente forman los péptidos y las proteínas. ¿Le das, por favor, Nora? Entonces decimos que forman un enlace coordinado. Pues nuevamente, aquí es muy importante tomar en cuenta las características de los elementos de transición. Los elementos de transición o de coordinación o complejos forman un enlace muy característico y diferente al que pueden formar otros metales. Se conoce como enlace covalente coordinado. Y en este caso tenemos una molécula que cede el par de electrones y otra que lo capta. Quien capta es el metal y quien cede pues son los nitrógenos, pueden ser azufres, pueden ser, ¿qué otra cosa dijimos? Oxígenos, ¿sí? Esto se conoce como ácidos y bases de Lewis, que seguramente les sonará en algún momento que lo estudiaron a lo mejor en la secundaria. Y entonces les decía, en este caso el ácido de Lewis es el metal y las bases de Lewis son las especies que están donando los pares electrónicos. De tal manera que, bueno, podemos formar compuestos de coordinación que son vitales. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es un compuesto que está formado por hierro. Y además, muy importante, que el estado de oxidación del hierro sea 2, que es la única manera en que puede transportar el oxígeno. Toda la bioquímica de estos elementos es muy interesante porque uno pensaría, ¿y cómo es que liberan el oxígeno? ¿Sí? Porque finalmente pues hay un enlace, se pega, lo transporta, pero cuando llega a los pulmones, por una diferencia de presión, es como puede liberar oxígeno. Si el hierro pasa a hierro 3, entonces el sistema ya no funciona y podemos intoxicarnos, ¿no? Otro ejemplo es la hemocianina, y la hemocianina la quise poner porque en este caso los iones que están formando el compuesto de coordinación son iones cobre 2. Y resulta que quienes tienen hemocianina en su sangre, los moluscos, por ejemplo, ¿no? Entonces esos son de sangre azul, y son de sangre azul por los compuestos que se forman con el cobre. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa cuando tenemos una carencia de microelementos? Y básicamente ocurre lo mismo cuando tenemos una carencia o cuando tenemos un exceso. En general, lo que nosotros vemos es que puede haber anemia, podemos tener propensión a infecciones, deformaciones óseas, problemas cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, alopecia, aparición de canas prematuras, etc. Lo mismo ocurre cuando hay un exceso. En la siguiente, por favor. ¿Y qué otras aplicaciones tienen los metales pesados? Bueno, pues eso es a lo que nosotros nos dedicamos aquí. Nuestra motivación es trabajar con óxidos metálicos de la primera serie de transición. ¿Por qué? Porque en general lo que nosotros buscamos son materiales que los llamamos multifuncionales, es decir, que tienen más de una función a la vez, que pueden ser, por ejemplo, magnéticos y eléctricos, tengan propiedades ópticas interesantes, propiedades mecánicas interesantes, etc. En general, los óxidos metálicos de la primera serie, muchos de ellos son semiconductores, se emplean para fabricar superconductores, para fabricar dispositivos de almacenamiento magnético, en materiales multiferroicos, en dispositivos espintrónicos. Muchos se emplean para hacer pigmentos por este color que presentan, son emisores de luz, son catalizadores, son microbicidas, se emplean para fabricar sensores y actualmente también en hipertermia magnética. Entonces tienen un montón de aplicaciones. Nosotros en particular hemos trabajado con elementos que van del manganeso al zinc,
tengo aquí algunos ejemplos de los sistemas que hemos sintetizado. Y otra vez lo que influye son estados de oxidación y estructura de las moléculas. Pero además nos interesa trabajar con materiales nanoestructurados. Y las nanoestructuras, en una de sus muchas definiciones que ustedes pueden encontrar, es que son cúmulos de átomos en donde al menos una de sus dimensiones se encuentra en el intervalo de 1 a 100 nanómetros. No necesariamente es así porque necesitamos ver que las propiedades físico-químicas cambian. Pero bueno, lo que quiero mostrar también aquí es que las nanopartículas no están formadas por 3 o 4 átomos, están formadas por cientos a cientos de miles de átomos. Pongo aquí un ejemplo de nanopartículas de óxido de bismuto, en donde vean ustedes, si estas nanopartículas tienen un diámetro de 5.7 nanómetros, están constituidas por 4.096 átomos. Pero si nos vamos a 2.2 nanómetros, están formadas por 398 átomos, es decir, no son unos cuantos, ¿verdad? Pero todo esto resulta muy interesante y es algo que seguramente ustedes han escuchado, que a la gente que nos dedicamos al área de materiales nos interesa mucho trabajar en estas dimensiones, porque lo que tenemos realmente es un estado de la materia que es intermedio entre lo que ustedes conocen como sistemas electrónicos con estados discretos, como son los átomos o las moléculas, y sistemas electrónicos con estados continuos, como es lo que conocemos como macrocristales. ¿Sí? Cuando disminuimos el tamaño de un material, lo que ocurre es que empezamos a ver efectos de cuantización. Estamos a la mitad. Entonces podemos generar cambios drásticos, como por ejemplo en un metal que es un conductor, hacerlo un semiconductor. Un semiconductor podría pasar a ser un aislante. Entonces podemos cambiar drásticamente las propiedades y bueno, eso es algo de lo que nos interesa estudiar. ¿Y cómo sintetizamos estos materiales? Bueno, en general los químicos, cuando vamos a llevar a cabo una reacción química, nos preguntamos qué disolvente debo emplear, en lugar de necesito un disolvente. En muchos casos ustedes no necesitan disolventes. Por favor, la siguiente. Lo único que necesitamos es llevar a cabo reacciones en estado sólido. Mezclar sus reactivos de igual manera como lo harían en disolución, pero simplemente usando, por ejemplo, un mortero de ágata. La mecanoquímica en general lo que significa es cualquier método de síntesis en donde la energía necesaria para llevar a cabo la reacción deriva de un proceso mecánico. ¿Y qué ventajas tiene? Pues mayor facilidad en los procesos de síntesis, realmente es una técnica bastante barata, se estabilizan fases que por otros métodos pues resultarían metaestables, las reacciones son químicamente limpias, de hecho cumplen con 6 de los lo que se conoce como química verde. También se obtienen compuestos con tamaños de partícula controlados, hay un ahorro energético si lo comparamos con otros métodos de síntesis, y también se utilizan, pues decía, reactivos de fácil manipulación y que son baratos. Entonces tenemos una buena ventaja al usar este método. ¿Para qué nos sirve? Óxidos y sulfuros, básicamente. Si ustedes quieren obtener nitruros, entonces ya esta técnica no es la más adecuada, y tampoco para obtener metales cerovalentes, porque resulta que los metales cerovalentes en dimensiones nanométricas se incendian fácilmente con el oxígeno, son pirofóricos. Entonces no es una buena técnica para hacer nanopartículas de metales cerovalentes. El término lo introduce Wilhelm Ostwald en 1981 y hay muchos trabajos en la literatura en donde se ha llevado a cabo este método de síntesis y se retoma ahora para hacer nanopartículas. Algunos de los sistemas que hemos sintetizado de esta manera pues son los que les muestro aquí. Tenemos una buena reproducibilidad, obtenemos partículas de diámetros verdaderamente pequeños en donde vemos estos cambios de propiedades, que era lo que comentaba. Y con esto quiero terminar. La siguiente, por favor. Y si le picas, vuelve. Entonces, espero haber reivindicado un poco a los metales pesados. Yo estoy trabajando aquí en el grupo de sistemas híbridos y nanoespectroscopía.
tercer piso, puerta 312, y pues bienvenidos.